Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de 1 millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. Quienes estamos interesados en ir a las fuentes primarias, identificar los escenarios naturales donde nacieron o vivieron o trabajaron estos escritores españoles olvidados, hemos tenido numerosas de muy diferente índole experiencias. En el caso del personaje que nos va a ocupar hoy, pues tuve la sensación de sentirme en la piel de aquel simpático niño italiano Marco que se recorrió América buscando a su madre. Mi caso no fue literalmente el mismo. Mi interés era encontrar a un sevillano que había llegado allá por 1530 y tantos a 40 a la América hispana. Había nacido en la capital de Andalucía, Sevilla. Había destacado y participado en justas literarias con poemas que contaban su aprecio y su interés por personajes de la Biblia. Y de aquello hasta donde hemos podido averiguar, él pensó, escribió y después se imprimió sobre los apóstoles Pedro, Pablo y también, como dice uno de sus autores, otros autores que le han estudiado, sobre la bienaventurada María Magdalena. Estos versos de Lázaro Bejarano se imprimieron en sus días en Sevilla. Es verdad que no son muy conocidos porque son ediciones muy antiguas. Pensad que su primera participación, donde también precisamente habla de otro apóstol, San Juan, apóstol y evangelista, pues apareció en un libro en Sevilla en 1531. Sus rimas sobre San Pedro y Santa María Magdalena en la misma ciudad al año siguiente y también en 1533. Más tarde, al año siguiente, encontramos nuevos versos, en este caso sobre el apóstol Pablo, y de nuevo impresos en la ciudad de Sevilla. Aquí se pierde el rastro en su ciudad natal
y ya cuando lo encontramos está al otro lado del charco. Está en Santo Domingo, a donde parece que llegó próximo, como ya apuntábamos, a 1540. Ese interés por temas bíblicos y desde luego una actitud bastante crítica que con los versos y sobre todo con unas sátiras que escribió allí en contra de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, pues le enemistó con las autoridades eclesiásticas. Y así, mientras en su ciudad natal se está preparando autos de fe contra los protestantes clandestinos, que casi en una veintena van a ser quemados el 24 de septiembre de 1559, pues en esas fechas él está siendo procesado por los inquisidores en América. Pero no solamente él que es un seglar, está ejerciendo como gobernador en Curazao, lo que hoy recordamos como Antillas Holandesas. Él tiene un ayudante o un colaborador que ese sí es sacerdote, pero que ha abandonado la iglesia, y ambos se dedican a lo que podría ser protagonizar un episodio de la otra historia de la evangelización de América. He leído un pequeño trabajo publicado en una revista dirigida a los protestantes y sobre todo a los ministros protestantes de todo el mundo de habla castellana, publicada en Buenos Aires, titulada El Predicador Evangélico, que hace un acercamiento a lo que llama la carga erasmista de los colonizadores. Aquí Carlos Amado Ruiz, pastor de la primera iglesia evangélica dominicana en la ciudad de Trujillo, hace una exposición de que, tal como se ha contado la historia oficial de la cristianización de América, no se ha dicho todo. Él este pastor, siguiendo el estupendo y amplísimo estudio de Marcel Batellón, este hispanista francés que nos dio la obra voluminosa de Erasmo y España, comprueba que Erasmo es leído por los colonizadores. Y concretamente recuerda a las lecturas de Lázaro Bejarano de libros de Erasmo. Es verdad que Juan de Zumárraga, primer obispo de México y también inquisidor, actuó en contra de otro español, en este caso en México, Francisco de Saavedra. Él fue llamado e interrogado por la Inquisición, cuando la máxima autoridad era Juan de Zumárraga. En la acusación que se hace contra él, se define como hombre más amigo de rogar a Dios que a los santos, incrédulo en materia de indulgencias y mal cumplidor de los preceptos de oír misa y confesar por Cuaresma. Saavedra, como también hace Bejarano, van a defender con la Biblia y con los libros de Erasmo estas posiciones que le alejan de la iglesia en la que estaban militando, la iglesia de sus padres. De Lázaro Bejarano, el autor argentino que citamos, dice: los anales de la Inquisición americana nos enteran de un caso que se dio en nuestra tierra. Se trata del proceso seguido contra el seglar Lázaro Bejarano y su confederado, el fraile mercedario Fray Diego Martínez. Sobre ambos recaía la acusación de burlarse de la veneración de las reliquias y de rezar a los santos el Padre Nuestro y el Ave María. Pero la acusación más grave recae sobre Bejarano, quien comete el delito de abogar por la lectura de la Biblia en lengua vernácula,
y también defiende la interpretación privada de la Escritura. Sigue comentando nuestro autor que, como fiel lector de la Paráclesis de Erasmo, Bejarano opinaba que la Sagrada Escritura debe de andar en romance, lengua del pueblo, para que todos la lean y entiendan, así ignorantes como sabios. Es realmente sorprendente esta historia contemporánea a los acontecimientos de Sevilla y Valladolid, donde otros sevillanos han tenido problemas con la Inquisición, que allá, al otro lado del Atlántico, estamos hablándolos desde la península ibérica, pues encontramos españoles, y en este caso un sevillano, que sufre en el mismo tiempo el acoso y la sentencia de la Inquisición, con una diferencia singular, y es que la condena contra Bejarano es que le prohíben leer cualquier libro religioso menos la Biblia. Bueno, con ese desenlace, pues debió estar bastante contento nuestro Lázaro Bejarano. Él escribió allí, estaba casado. Entre las cosas que se recuerdan de él es que encontró una mina de donde extraer material para la construcción. Y se da el caso, por lo menos en los que han historiado este asunto, que el primer templo para el culto cristiano fue construido por él. Y con ese hallazgo va a dar lugar para que pueda reunirse el pueblo fiel a escuchar la palabra de Dios. Como confesamos, ni sabemos exactamente el día de su nacimiento, ni tampoco el de su muerte, ni del resto de su familia. Así que se nos ha ocurrido que, ya que tenía un especial interés por María Magdalena, que podríamos completar este programa con un fragmento de una historia que se ha filmado en Israel sobre la conversión, según nos cuenta el Evangelio de Lucas, de María Magdalena, o María de Magdala, haciendo referencia a una pequeña aldea próxima al mar de Galilea, donde ella nació. Así podéis conocer otra producción, como es la que ofrecemos gratuitamente de Damasco, que distribuye Ágape, y que en un caso excepcional como este, yo que soy el coordinador nacional de Ágape para la promoción de estas películas del Proyecto Jesús, pues durante este mes de septiembre y el próximo mes de octubre dedicado a la Reforma, vamos a ofrecer extra también la posibilidad de que podáis solicitar por internet gratuitamente también esta versión, que no tiene que ver nada con la de Dan Brown, claro, esta versión de la vida de María Magdalena. Así que el resto de este programa va a ser un fragmento para que podáis oír, ya que no ver, por lo menos oír parte de María Magdalena.
El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. Poner en libertad a los oprimidos. Y para anunciar el año favorable del Señor a todos. ¡Qué bien habla! Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿La escritura se cumplió? Pero si solamente el Mesías puede cumplirla. Es cierto. Seguramente ustedes me Sus dirán... palabras provocaban admiración y sus milagros motivaban a muchos a creer. Es ella. Es la loca de María. ¿Quién es? Es ese maestro, de Nazaret. ¿Jesús? Hola. ¡Hola! ¡Lárgate! No te queremos aquí. Maestro, déjala. No te ensucies siquiera viéndola. María. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. ¡Cállense! Espíritus malignos. Salgan de esta mujer. Está muerta. La ha matado. La va a tocar. No, un hombre santo no haría tal cosa. María, hija de Abraham. Está bien. Está viva. Es un milagro. ¿Quién es este hombre? Hasta los espíritus le obedecen. Es un milagro. Es un milagro. ¿Cómo pudo ser? Gracias. 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 Desde ese día me convertí en su seguidora. Quería hacer lo que agradaba a Dios. Por años había vivido en vergüenza, pero Jesús restauró mi dignidad. Su poder echó fuera esos espíritus malos. Oh, linda. Zafira. Dina, tú escuchaste a Jesús enseñar y viste muchos de sus milagros. Sí. Entonces sabes por qué dejé todo para seguirle. Y yo no fui la única. Estaban sus discípulos: Simón, Pedro, Bartolomé, Mateo, Judas Iscariote y el resto de los 12. Y mujeres: Susana, Juana, yo misma y otras que contribuíamos con nuestro dinero para sustentar a Jesús y sus discípulos.
Todos teníamos la esperanza de que por fin Dios había mandado al Mesías que todos anhelábamos. Ciertamente necesitábamos un Salvador. Roma nos gobernaba con mano de hierro. Se llevaron todo lo que teníamos de valor y exigían impuestos sobre lo poco que nos quedaba. Estábamos hambrientos, física y espiritualmente, y necesitábamos a alguien que nos mostrara el camino a Dios. Después de años de desilusión y lucha, la mayoría de nosotros no podíamos tener esperanza. Sin embargo, Jesús ofrecía esperanza por donde quiera que iba. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.